Hoy día es jueves, ¿no? Jueves 30 de enero, jueves 30 de enero, hermanos. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla, hermanos. ¿Alguien, por favor, podría dar lectura a ese título? Mostrar compasión. Muy bien, gracias, hermana. Mostrar compasión, ¿no? Tal vez alguna pregunta, algún comentario respecto a este título, ¿no? Mostrar compasión, más que todo referido, ¿no? A nosotros, ¿cómo? La pregunta sería también, ¿cómo nosotros podríamos mostrar compasión a nuestro semejante, ¿no? A nuestro prójimo? Mostrar compasión. A ver, algún Hermano, justo. comentario. Sí, hermana. Una cosa es, por ejemplo, tener compasión por alguien y la otra es mostrarla en el sentido de moverse a la acción, mostrarla en el sentido de hacer algo por esa persona. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues hacer, ¿no? Lo que se siente, ¿no? Uno puede identificarse con las necesidades de una persona, pero según su posibilidad, hacer, actuar, ¿no? Muy bien. Esto de la compasión, ¿no? No solamente es identificarnos con el problema de las personas, sino según nuestra capacidad hacer o según el poder que Dios nos da, pues hacer. Muy bien, ahí está. Entonces, mostrar compasión. ¿Qué más vamos a ver aquí, hermanos, en la lección de escuela sabática? Ahí el comentario, hermanos, dice, aunque la ira, hermanos, divina, la ira divina es algo terrible, no, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. El comentario, hermanos, ahí está. La ira divina no es que sea inmoral o esté contrario, hermanos, al amor, no. Es un producto del amor también porque el amor busca también justicia. Cuando hay amor tiene que haber justicia, porque no se puede decir amor cuando no hay justicia. En preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy preguntando, claro, nosotros somos pecadores y realmente, pues, y no somos justos, entonces, ¿cómo es ese amor de Dios por nosotros, hermanos? ¿Cómo es ese amor por nosotros si nosotros somos injustos, somos pecadores? Los hermanos, ahí creo que la respuesta es de que Cristo, nuestro hermano mayor, nuestro Dios mismo en carne, Él pues paga por nuestro pecado. De esa manera pues se manifiesta el amor por nosotros. O sea, no esa ira divina que recae para nosotros como para todo ser humano. Entonces, nosotros somos librados porque creemos en Jesús, ¿no? Que nos justifica. Mientras uno no cree en Jesús, no acepta a Jesús, entonces la ira divina se va a manifestar, ¿no? En la vida, ¿no? De toda persona que no quiere, pues, ¿no? La salvación, no acepta a Jesús, ¿no? Creo que por ahí, hermanos, va el asunto de que la ira divina es un producto del amor de Dios, es un resultado también es necesario, ¿no? Que se manifieste, ¿no? Al contrario, hermanos, como dice aquí el comentario, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor, pues, como estamos comentando. La ira divina es terrible, hermanos, debido a la naturaleza insidiosa del mal, hermanos, en contraste pues con la pura bondad y el esplendor de Dios. Muy bien, hermanos, entonces la ira divina, de hecho, no tiene el propósito, ¿no? De hacer desaparecer el mal, el problema, el pecado, hermanos, ¿no? Y lo que va a permanecer, hermanos, es pues la pura bondad y el esplendor de Dios. En este sentido, hermanos, el amor, no la ira, es esencial para Dios, ¿no? O sea, lo esencial, hermanos, es pues el amor. La ira, no, claro, es un factor, diremos, ¿no? Del amor que tiene sus propios propósitos para que se manifieste solamente el amor, pues, ¿no? Donde no hay maldad ni injusticia, no hay ira. Este es el asunto, ¿no? Que se erradique la injusticia y que no haya maldad.
En última instancia, hermanos, la acción más amorosa de Dios consiste en erradicar, hermanos, el mal del universo. También hará desaparecer pues la ira y el enojo, eh, pues la injusticia y la maldad dejarán de existir para siempre. Solo la dicha y la justicia existirán, hermanos, por la eternidad como resultado pues de una relación de amor perfecta, ¿no? Entonces, esta relación de amor perfecta es el hecho de creer en Jesús, nos relacionamos con Él y pues creemos en Él, ¿no? Confiamos en Él. Entonces, esa es la solución, hermanos, para este problema, ¿no? De la injusticia, del pecado. Y por la eternidad va a prevalecer entonces la dicha y la justicia, ¿no? Pero gracias a esta relación, hermanos, de amor perfecto que existe entre Dios, nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia, sus hijos, ¿no? Nunca más habrá ira divina porque nunca más habrá necesidad de ella, hermanos. Qué pensamiento tan maravilloso. A algunos les preocupa que la ira divina pueda interpretarse involuntariamente como una licencia para la venganza humana. Ojo, hermanos, aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos, ¿no? Entonces, aquí mm, está bien, ¿no? La ira divina es correcta, es un producto del amor de Dios, eh, pero no debemos interpretar, hermanos, no debemos entender esto como que nos está dando licencia para que nosotros tengamos que vengarnos con aquellas personas que nos hacen daño, ¿no? No nos da licencia para eso, ¿no? La ira divina. O sea, estaríamos entendiendo mal, interpretando mal, hermanos, ¿no? Vamos a ver ahora entonces, hermanos, lo que dice la Biblia. Vamos a aclarar un poco más este punto. ¿O quieres participar, hermano? Participa, pregunta también, hermano, sobre este tema. Nos dice que leamos Deuteronomio 32, versículo 35. También vamos a leer Proverbios, Romanos, Hebreos, hermanos, ahí están los textos bíblicos. La pregunta que hay que contestar dice, ¿cómo nos protegen estos textos contra la tentación de vengarnos, hermanos? Hay textos bíblicos, hermanos, que vamos a leer, que nos puede proteger, hermanos, de la tentación, ¿de qué? De vengarnos. O sea, uno quiere vengarse, pero aquí está la Biblia y nos dice, nos da consejos para protegernos, ¿no? De realizar venganza, ¿no, hermanos? O sea que, en otras palabras, pues, hermanos, estamos mencionando de que nuestra venganza, sí o sí, hermanos, pienso, ¿no? Que siempre va a estar mal, va a estar. Por eso Dios nos dice que no tenemos que vengarnos, ¿no? La venganza es de Dios. Vamos a ver. Deuteronomio 32 y 35 dice así. Dios dice, ¿no? Mía es la venganza y la retribución. Hermanos, mire lo que está diciendo. Mía es la venganza y la retribución, hermanos. Dios está diciendo, o sea, Él es el que tiene que vengarse, hermanos, no nosotros. Alguien nos ha hecho daño, lo que sea, hermanos, te han hecho daño a ti. Tú no tienes que vengarte, yo no tengo que vengarme. Entonces, dice Dios, yo voy a vengar, yo, dice. Y la retribución también, o sea, Dios va a retribuir, ¿no? Al que es maldadoso, al que hace mal, entonces Dios va a retribuir. Dice, no tú, o sea, sino dice mía, yo, dice Dios, ¿no? Eso tenemos que entender, hermanos. Es un principio muy importante, hermanos. El problema es que cuando nosotros vamos a querer vengarnos, entonces ahí vamos a pecar, hermanos, y vamos a hacer mal y vamos a estar en una mala situación, hermanos. Repito entonces, dice Dios, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, dice, su pie resbalará. Sí, aparentemente la persona maldadosa, ahí está, ¿no es cierto? ¿No?
haciendo males y todo, pero aquí dice, a su tiempo su pie resbalará, se va a caer, porque está haciendo mal, ¿no? Porque el día de su aflicción está cercano, ¿no? Su aflicción. O sea, va a cosechar lo que está sembrando. Y lo que les está preparado se apresura también, dice, ¿no? Muy bien, está claro, hermanos, no pregunten si desean preguntar. En Proverbios 20, 22, hermanos, de igual manera, vamos a leer, dice, no digas, nos está diciendo a nosotros que no digamos, ¿qué cosa? Yo me vengaré. O sea, no hay que decir eso, hermanos, yo me voy a vengar. No, espera a Jehová y él te salvará. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Esperar en Jehová, pues. O sea, hay que apelar a Dios, hermanos. Nosotros no tenemos por qué vengarnos. Un ejemplo podría ser, hermanos, David. David veía que Saúl, el rey Saúl, lo perseguía, ¿no? Injustamente y quería matarlo. Él escapaba y escapaba, hermanos. En cierta oportunidad se escondió en una cueva y justamente ahí entró, pues, ¿no? El rey Saúl, que estaba buscándole ahí, ¿no? Con todo su ejército para matar a David. Entró justamente a esa cueva, incluso creo para hacer sus necesidades. Y ahí estaba, pues, David y algunos de sus hombres, ¿no? Lógicamente que él podía matarlo ahí, pero porque realmente, pues, Saúl injustamente lo estaba persiguiendo, ¿no? Pero, ¿qué hizo David? No le mató, hermanos, no se vengó, no le mató, porque temía a Dios y creía en lo que dice aquí la palabra de Dios. Guárdeme Dios de levantar mi mano contra el rey. Dice que Dios ha puesto este rey, aunque es malo, pero ahí está. Pero ¿cómo voy a ir contra este rey? Por más malo que sea, no le mató, hermanos. Más bien cortó, me parece, un pedazo de su capa, de su ropa del rey. Y entonces, bueno, hasta de eso tuvo temor por haber hecho eso, ¿no? Y él no hizo saber al rey, ¿no? Lo que hizo también le cortó y que no le mató, aunque Dios puso en sus manos para que lo matara, él dice sí, pero no le mató, entonces le decía, yo no busco tu mal, le decía al rey, ¿no? Saúl, yo te pude haber matado, pero no te he matado. Entonces ahí recapacitaba Saúl, pero siempre tenía ese espíritu de querer matar a David. Entonces ahí está el ejemplo de David, ¿no, hermanos? De que nosotros no nos toca a nosotros vengarnos, ¿no? No tenemos que vengarnos, hermanos. Y hay otros ejemplos, incluso del mismo David. Recuerden ustedes de Abigail, cuando David con sus soldados o con su gente, ¿no? Iba a matar al esposo de Abigail, no porque era un hombre malo, pero Abigail, la esposa, pues salió para decirle que no cometa ese terrible error, vengarse, porque eso no tendría perdón y ya arruinaría todo, ¿no? Su vida. Y gracias a Dios, pues se dio cuenta David y no fue a vengarse. Y le felicitó, ¿no? A Abigail, incluso fue su esposa, ¿no? Abigail, porque murió, pues, este hombre malo, ¿no? Dios hizo su justicia y murió ese hombre malo, ¿no? Entonces, y ahí está, hermanos, ¿no? Entonces, no debemos nosotros decir, me voy a vengar o vengarnos, pues, hermanos. Hay que esperar a Jehová, hay que confiar en Él. Él te salvará, dice. Bueno, Proverbios 24, 29 dice, hermanos, no digas, hermano, hermana, no digas, como me hizo, así le haré. No digas así. Así me ha hecho, así le voy a hacer. Daré el pago al hombre según su obra. No digas así, hermanos. Daré el pago al hombre. No, no hay que hacer eso, hermanos. Ese es un terrible error, hermanos. Es un terrible error. Alguien de repente quiere contar ese testimonio, alguien de repente ha cometido ese error,
hemos cometido de repente el error de querer vengarnos y hemos salido mal parados, ¿no? Nos hemos metido en problemas cuando queremos vengarnos, cuando queremos hacer con nuestras fuerzas la justicia, ¿no, hermanos? Dejemos a Dios que Él haga, pues, ¿no? Así dice la palabra de Dios. Bueno, Romanos 12, 17, 21, hermanos. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Ajá. Alguien nos ha hecho mal, alguien te ha hecho mal, hermano, hermana. No pagues con el mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice. Siempre hay que procurar hacer lo correcto, lo bueno. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. En lo posible, hermanos, hay que estar en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice, ¿no? Sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que nosotros no debemos vengarnos por nosotros mismos. Amados míos, nos está diciendo ahí Dios a través del apóstol Pablo, sino hay que dejar lugar a la ira de Dios. Apela a Dios, Dios que haga, no su justicia, ¿no? Porque escrito está, pues dice, escrito está. Dice Dios, no, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, hermano, hermana, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué vas a hacer? Tu enemigo tiene hambre, dale de comer, así nos dice Dios. Dale de comer, dice. Si tu enemigo tuviere sed, hermano, hermana, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Pues, tal vez reflexione de esa manera, ¿no? Esa persona. No seas vencido de lo malo, dice, sino vence con el bien el mal. ¿Ah? Que no nos venza, hermanos, el mal, sino haciendo el bien hay que vencer el mal, hermanos. Haciendo el bien hay que vencer el mal. En Hebreos 10:30, que nos dice, hermanos, dice, pues conocemos al que dijo, ¿no? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pues es el Señor, ¿no? Él ha dicho eso, ¿no, hermanos? Mía es la venganza, yo daré el pago. Así dice el Señor. Y otra vez el Señor, hermanos, juzgará a su pueblo. Según las escrituras, hermanos, Dios tiene derecho a dictar sentencia y siempre lo hace con perfecta justicia, hermanos. Hermanos, ¿por qué nosotros no tenemos que vengarnos? No sé si han captado la lección, hermanos. ¿Qué nos está enseñando aquí hoy día la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros no debemos vengarnos? ¿Por qué, hermanos? No sé si Hermano, muy alguien, bueno. sí, hermano, a ver, participe. ¿Por qué, a ver, no debemos vengarnos nosotros? Que nosotros también somos pecadores y al vengarnos estaríamos cometiendo un pecado grande ante Dios y solo juzga a Dios nuestro mal y nuestro bien. Y como dice en su palabra, solo Él tiene derecho de juzgar. Sí, hermano, esa es mi opinión, lo que entendí de parte de su palabra, sí, hermano. Ah, muy bien, hermano, muy bien. Sí, pues, hermanos, la verdad de las cosas es de que todos, creo, ¿no? De alguna manera, de repente hemos reaccionado frente a un ataque que alguien nos ha podido hacer, pero por la experiencia seguramente sabemos de que nosotros, los seres humanos, siempre nos vamos a exceder, siempre vamos a pecar. No vamos a hacer la perfecta justicia, no. Nos vamos a equivocar, somos pecadores. Por eso dejemos a Dios que Él haga la venganza, ¿no? Haga la justicia. Nosotros no. Más bien nos está diciendo que hagamos el bien, vencer el mal con el bien. Sigamos haciendo el bien, ¿no? Y dejemos a Dios que Él haga la justicia, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, eso, y justamente acá está ya aquí el comentario. Dice, según las escrituras, Dios tiene derecho a dictar sentencia
y siempre lo hace con perfecta justicia. Él no se equivoca, pues, al juzgar, al vengarse, hermanos, Dios, Él no se equivoca, pues es perfecta su justicia, hermano, no se equivoca. Nosotros sí, nos equivocamos y así por eso nosotros no debemos vengarnos. Tanto dice el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento reservan explícitamente la venganza a Dios. Entonces, en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ahí está diciendo la venganza está reservado solamente para Dios, no para el ser humano. Como escribe Pablo en Romanos 12:19, ¿qué dice ahí, hermanos? Vamos a ver. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, nunca. Ahí está, hermanos, la palabra de Dios. Sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, hermanos, ahí está el consejo, la palabra de Dios. Entonces, nunca, nunca, hermanos, hay que tomar venganza nosotros, ¿no? Nosotros mismos, sino hay que dejar que Dios, ¿no? haga la venganza, porque Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Esto citando, hermanos, Deuteronomio 32 y 35, que lo hemos leído, lo volvemos a leer. Dice pues ahí en Deuteronomios 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Como decimos al principio, no os engañéis, a Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Seamos cristianos, no seamos cristianos, el principio es para todos. Lo que sembramos, cosechamos, hermanos. Es así. Muy bien. ¿Qué más nos dice aquí la lección, hermanos? No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si bien Dios es quien termina juzgando la injusticia y el mal, hermanos, Cristo ha abierto pues un camino para todos los que creen en Él. Así que, hermanos, o sea, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ha abierto un camino, pues, ¿no es cierto? Para todos los que creemos en Él, ¿no? Que hay una solución para el mal, para la injusticia, ¿no? En este caso, Él ha pagado, ¿no? Por nuestros pecados, y aunque nosotros somos injustos, somos pecadores, entonces, hermanos, nosotros también, pues, la ira de Dios debería recaernos a nosotros también, ¿no? Pero por eso la solución que Dios pone es Jesucristo, su Hijo. Creamos en Él para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Debería caer sobre nosotros. Pero porque creemos en Jesús, por eso dice, Cristo ha abierto un camino para todos los que creen en Él. De hecho, Jesús es quien nos libra, pues hermanos, de la ira venidera. Como dice ahí, Primera de Tesalonicenses 1:10. También Romanos capítulo 5, hermanos. Entonces, Cristo nos libra de la ira venidera. Vamos a leer el texto bíblico, Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice, hermanos, y esperar de los cielos a su Hijo, dice, no, claro, esperamos que venga el Señor Jesús, al cual resucitó pues de entre los muertos, es decir, a Jesús, pues, ¿no? Quien nos libra de la ira venidera. Ahí está la palabra de Dios, está diciendo eso. Entonces Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Cuando venga, hermanos, el Señor traerá pues la sentencia, ¿no? La ira venidera, la sentencia, la condenación y también la salvación, pues hermanos. Entonces, Él es el que nos libra de la ira venidera, porque creyendo en Él, ¿no? Estando con Él. Pero en Romanos 5:8 dice, pero Dios
demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Así que, hermanos, para todo ser humano de esta tierra que somos pecadores, Cristo murió por nosotros, por todos, hermanos. Ese es el amor de Dios. Entonces, hermanos, sabiendo eso, que Cristo murió por nosotros, entonces mucho más habiendo sido pues ahora justificados, ahora que creemos en Jesús, no aceptamos, ¿no es cierto? Entonces somos justificados. Ahora justificados por su sangre, hermanos, seremos pues salvos de la ira de Dios por medio de él. Ahí está la palabra de Dios, hermanos. Por su sangre seremos pues salvos de la ira de Dios por medio de él, por medio de Jesús. Así que, hermanos, hay una solución para todo ser humano, porque todos somos pecadores. Jesucristo, ¿no? Entonces, así somos, creyendo en él, somos salvos de la ira de Dios, ¿no? Esto está de acuerdo con el plan de Dios, hermanos. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira divina, hermanos, no queda anulada, pero quienes tienen fe en Jesús serán pues liberados de ella, ¿no? Gracias a Cristo. Entonces vamos a ser liberados de la ira divina gracias a Cristo. Pregunta, hermanos, dice así, ¿de qué manera la expiación de Cristo, esa palabrita, hermanos, ¿no? Expiación. ¿Qué cosa significa eso, hermanos? ¿De qué manera la expiación de Cristo, dice, ha preservado la justicia a la vez que nos ha librado de la ira? ¿De qué manera? Nos estaba diciendo la manera, ¿no? Como esa expiación de Cristo, ¿no? O sea, ha preservado la justicia o preserva, ¿no? O sea, nos justifica a la vez que nos ha librado también de la ira, dicen, ¿no? ¿De qué manera? Entonces, ¿cuál es esa manera? ¿Alguien quiere contestar, hermanos? Y continúa, hermanos, ahí dice, puesto que se ha hecho esa provisión, ¿no? Esa expiación se ha hecho, hay que explicar la manera, cómo lo ha hecho, puesto que se ha hecho esa provisión, hermanos, para cada uno de nosotros, a pesar de nuestros defectos, hermanos, ¿eh? Pregunta, dice, ¿cuánto más misericordiosos deberíamos ser con los demás? ¿Qué les parece? Esta última pregunta, hermanos. ¿Cuánto más misericordiosos deberíamos ser con los demás? Entonces hay dos preguntas ahí, hermanos. La primera dice, ¿de qué manera? La manera, ¿no? De la expiación de Cristo. ¿Cómo nos ha expiado? A ver, participen, hermanos. A ver, ¿qué Buenos días, significa esa? hermano. Hermano, por favor, a ver, participe. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso es primero. Segundo, es que tenemos que creer que Él es el que nos salva a través del Señor Jesucristo, ¿no? Creer, aceptar, obedecer. Eso creo que sería la respuesta, hermano. Gracias. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Bien, hermanos, acá está diciendo la pregunta, ¿no? La manera, dice, de la expiación, ¿no? La manera, o sea, cómo nos expiación, a ver si alguien encontró en el diccionario la palabra expiación. Lo que yo entiendo de esa palabra expiación es algo está sucio, digamos, y se lava, se limpia y se lo deja limpio, completamente limpio. Expiar, ¿no? O alguien tiene una deuda también, pues entonces se paga completamente la deuda, ¿no? Ya está expiado, es decir, ya está cancelado, ¿no? Se ha hecho esa expiación. ¿Cómo el Señor ha expiado nuestros pecados? Nos ha limpiado de nuestros pecados. ¿Cómo? ¿De Bueno, qué manera? justo, A ver, hermana Mónica. bueno, Jesús, Él es nuestro sustituto. O sea, nosotros que merecemos la justa ira de Dios por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestros pecados, ahora somos sustituidos por Cristo, que
Él se pone en nuestro lugar, ¿cierto?, para morir, y gracias a eso, y porque nosotros creemos que Jesús es quien nos redime, ¿cierto?, es que nuestros pecados son borrados. ¿Ah? Jesús es quien murió por mí, gracias a su sangre preciosa. Yo puedo ir al trono, pedir perdón y mis pecados son totalmente perdonados. O sea, ya no hay pecado en mí. O sea, no significa, veámoslo de la manera, esta es la manera grandiosa, ¿cierto? Pero claramente todos los días nosotros debemos, todos los días pecamos. Ahora, los cristianos, los hijos de Dios, los que creen en Jesús, no lo hacemos a veces conscientemente, a veces eh, de repente actuamos apresuradamente, juzgando haciendo algún comentario de alguien y pecamos. O sea, no es que lo hagamos intencionalmente, pero en Cristo, que es mi sustituto, ¿cierto? Mis pecados son totalmente borrados y perdonados. Y por eso, ¿cierto? Me libro de la ira de Dios, que es contra el pecado. Muy bien, gracias hermana, ¿no? Gracias. Sí, pues hermanos, ¿de qué manera, dice, no? La expiación de Cristo ha preservado la justicia a la vez que nos ha librado de la ira, ¿no? O sea, la ira de Dios debería caer, decimos, no, sobre todo ser humano. Entonces, una parte de la humanidad no le va a caer no le va a caer la ira divina. ¿Por qué? No, o sea, de qué manera, ya sabemos que Cristo es el que ha hecho esta obra, ¿no? Eh, la manera, diríamos, hermanos, a ver, vamos a ver, digamos, alguien, eh, bueno, creo que en la Biblia, ¿no? Ahí está la manera, el deudor de 10.000 talentos, hermanos, que no podía pagar, pues, era imposible pagar esa cantidad de dinero, hermanos. Es imposible, ¿no? Entonces, por eso pone una suma grande, imposible de pagar. Entonces, este siervo, pues, no podía pagar y lo único que hizo era pedir misericordia. Él decía, yo lo voy a pagar, no, dame tiempo, bueno, pero el Señor sabía que no podía pagar. Pero se humilló, pues, se humilló y así que simplemente lo que hace el Señor es perdonarle, ¿no? Pero ese perdón que hace, hermanos, o sea, que hace Dios, ¿no? Lo hace a través de su Hijo, o sea que, como dijo ya nuestra hermana, ¿no? Se pone en nuestro lugar, pues Jesús se pone en nuestro lugar. O sea, tal vez no entendemos, hermanos, de que el Señor Jesús se pone en nuestro lugar, toma nuestros pecados, todo lo que hemos hecho o se hace, hermanos, o se hará, ¿no, hermanos? Ahí está. No, el Señor ha pagado. Hay solución, hermanos. Entonces, la manera es que Él ha pagado. Entonces, todo lo que le ha pasado ahí en la cruz, pues, era el castigo, era la ira de Dios, pues. O sea, lo que ha pasado en la cruz es la ira de Dios que ha caído sobre Jesús, ¿no? Por eso Jesús también, estando en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él está cargando nuestro pecado y tenía que pues morir, la segunda muerte prácticamente ahí, experimentar eso, ¿no? A esa separación del Padre, porque eso es justo, pues eso es justo, ¿no? Ahí no tenía que haber misericordia, ¿no? Para el Hijo de Dios, para Jesús, porque está poniéndose en nuestro lugar, ¿no? Entonces, Él pagó realmente, pues hermanos, ¿no? Y experimentó la ira de Dios, nuestro Señor Jesucristo, pero confió, ¿no? A pesar que no veía a su padre, pues él dijo, no, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu y murió, pues así murió. Entonces, ¿por qué resucitó, hermanos? ¿Por qué resucitó? Porque él no había cometido pecado, ¿no es cierto? Pero él murió por nuestros pecados, ¿no? Entonces, eso es justo, ¿no? Que lo que ha pagado, ¿no?
Entonces, el que cree, el que acepta, ¿no? Esta expiación que ha hecho el Señor Jesús, pues entonces o sea, tenemos el privilegio de ser justificados y librados también de la ira de Dios que va a venir esa ira, pues hermanos, cuando venga el Señor Jesucristo. Y antes de la venida del Señor Jesucristo, incluso se van a ver las plagas también que van a ser derramadas, porque antes de que venga Jesús, ya la sentencia se habrá dado, hermanos. Habrá terminado el tiempo de gracia. Y al final, hermanos, del milenio, porque cuando venga Jesús por segunda vez, separará en dos grupos a las personas, los que han sido librados de la ira de Dios, seremos llevados, ¿no? A las casas que Él ha preparado. Y los que no han querido ser librados de la ira de Dios, no han aceptado a Jesús su justicia, este regalo, entonces recibirán la condenación, quedarán muertos, ¿no? Entonces en los cielos estarán 1000 años, hermanos, ahí. Bueno, todo eso tiene su explicación. Y después de ese milenio, hermanos, entonces esta tierra va a ser renovada, ¿no? Nuevo cielo y nueva tierra, y descenderá pues esa ciudad, la nueva Jerusalén del cielo, para posicionarse en una nueva tierra. Y antes, hermanos, pues Satanás, ¿no? Que estará como encarcelado 1000 años, él será arrojado a un lago de fuego y azufre que está preparado ya para él y sus ángeles también. Y serán ceniza, pues van a desaparecer completamente. Y los que no han aceptado también no ser salvos de la ira de Dios, también resucitarán. Esa es la segunda resurrección, hermanos, que la Biblia enseña en Apocalipsis 20. Entonces resucitarán para dar cuentas a Dios, ¿no? O sea, recibirán la ira de Dios ahí en el lago de fuego y azufre, y desaparecerá pues así todos los que no han querido, ¿no? Ser salvos, ¿no? Y la ira de Dios se mostrará ahí. Y así, hermanos, pues ya no habrá más en este universo pecado, ya no habrá más muerte, incluso, ¿no? Nadie más morirá, hermanos, nadie se enfermará, entonces viviremos en esta tierra con nuestro Dios, ¿no? Será el centro de todo el universo. Bueno, ahí está, hermanos, la lección de hoy día, hermanos. Bueno, vamos a despedirnos. Si no hay más participación o alguna pregunta, pues nos vamos a despedir con una oración, hermanos. A ver, ¿algún hermano o hermana quiere despedirnos con una oración? Puede hacerlo. Bien. Vamos a orar entonces, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, pues gracias por tu palabra, Señor, donde vemos, Señor, tu justicia, Señor, y también tu misericordia. Señor, tú eres el único, Señor, que puedes hacer la venganza, la justicia. Nosotros no, porque somos pecadores, pues, Señor. No, nosotros haríamos mal, Señor, vengándonos, y tal vez hemos cometido errores en nuestra vida, queriendo hacer justicia, vengarnos y todo, y nos hemos metido en problemas. Perdónanos de todo eso a cada uno de tus hijos, y ahora estamos aprendiendo, Padre, que tuya es la venganza, y tu ira también, Señor, se va a derramar, y se está derramando siempre, Señor, tu justicia, porque tú estás juzgando con justicia, Padre. Y cuando vengas por segunda vez, Padre Santo, pues tu justicia también ya se verá allí, Señor. Y nosotros acudimos a ti, no porque tenemos méritos, Padre, para estar junto contigo. Nosotros somos tan igual como todas las personas, Padre, solamente que creemos en ti, Padre, y esperamos de ti, Señor, tus promesas, no porque algún mérito tengamos, no, Señor, sino porque tú nos amas, creemos en eso, tú tienes misericordia de nosotros, Padre. Señor, tú sálvanos. Te suplicamos todos favores
En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.